Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Aquí también estamos hoy partiendo de la Universidad Uniminuto con la especialización en finanzas, que también te van a escuchar para hablar acerca del tema de derecho societario, ¿no? Y sobre todo esa reunión del máximo órgano donde se toman decisiones importantísimas que van a trascender en el futuro de las organizaciones. Por eso esa reunión es importante y hoy hemos invitado a un especialista en derecho comercial. Hoy nos acompaña el doctor Cristian González Muñoz. El doctor Cristian González Muñoz, él es abogado de profesión, también tiene una especialización en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, también es especialista en tributación de la Universidad Autónoma de Colombia y tiene un amplio recorrido en el mundo societario aquí a nivel local y también a nivel nacional. En la actualidad, asesora a muchas empresas también en el ámbito del derecho societario y del derecho tributario. Con este preámbulo, es importante mencionar y decir que en el mundo de los negocios, el tema de la reunión ordinaria del máximo órgano social es importantísimo, ¿no? Ya sea la junta de socios o la asamblea de accionistas, es un evento crucial en la vida de una empresa colombiana. En ella se toman decisiones que afectan el presente y el futuro de la organización, tanto desde el punto de vista societario como desde el punto de vista financiero. De ahí la importancia del tema a tratar en el día de hoy, donde nos hemos trazado unos objetivos importantes como son comprender la importancia de la reunión ordinaria del máximo órgano social, identificar los temas que se deben tratar en la reunión, participar de forma efectiva en la reunión, así también como de analizar la información financiera que se presente ante la reunión. Yo invitaba a mis alumnos hoy de especialización en finanzas porque de ahí trasciende esa reunión, ¿no? De ahí trasciende esa invitación que hace el máximo órgano para que los contadores, el gerente, el representante legal de la organización, coloque a disposición de la asamblea cómo le fue, muestre esos estados financieros e informe cuáles fueron los puntos relevantes en ese año, ¿no? Asimismo, también el representante legal, el gerente de esa compañía, tendrá que entregar un informe de gestión donde esboce cuáles fueron todos los puntos relevantes y también aquellos puntos críticos a lo largo del ejercicio. Con este preámbulo, le doy la palabra y la bienvenida al doctor Cristian González, quien se va a dirigir a todos ustedes para compartir precisamente esos aspectos relevantes en esa asamblea. Doctor González, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Pedro, y gracias a todos los asistentes que de su valioso tiempo sacan un rato para crecer en conocimiento y aportar y ser mejores cada día. Desde el punto de vista societario es importante la reunión ordinaria porque le permite a los socios o a los accionistas tener el control de su inversión a través de la aprobación o de la improbación de los estados financieros. La reunión del máximo órgano social, denomínese Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas, es importante porque también permite decidir si hay distribución de esa utilidad que quedó del ejercicio o no. Son dos aspectos muy importantes desde el punto de vista societario que deben ser tenidos en cuenta por los representantes legales que son un principal actor en este tipo de reunión, como lo veremos más adelante, Pedro. También desde el punto de vista financiero, le permite conocer el detalle de toda esa situación financiera desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2023 y examinar exhaustivamente al detalle, porque sobre el socio o el accionista es el que recae la responsabilidad de aprobar o de improbar los estados financieros que les está presentando el representante legal en compañía del contador. Entonces, de aquí la relevancia y la importancia de darle a esto una dinámica como se merece y no hacerlo como de forma mecánica, como quizás eh, por el día a día o la rutina, elaboramos el acta, parafraseamos los estados financieros, pero realmente no hay una deliberación, no hay un intercambio de ideas, no hay un debate que le permita al propietario conocer el estado real de su compañía.
Ese punto es importante, doctor González. Efectivamente, nosotros que andamos como contadores litigantes, en este caso hablo por mí, usted es abogado litigante también. El tema es importante porque muchas veces encuentra uno a compañías que realmente no le prestan atención a esa reunión de asamblea, ¿no? Y cuando uno llega a revisarla, a hacerle alguna auditoría a este tipo de sociedades, encuentra que no tiene ni actas, que no se encuentran los libros registrados en la Cámara de Comercio. Y aquí vamos a partir, digamos, la charla, porque es importantísimo saber que cuando se constituye una sociedad, obligatoriamente, hoy día, se tiene la obligatoriedad de registrar dos libros importantes en la Cámara de Comercio, como son el libro de registro de socio y accionista y el libro de actas, ¿no? Antes, doctor González, existía la obligatoriedad de registrar los libros contables en la Cámara de Comercio, el mayor y balances, el inventario y balances, el libro diario y demás. Había obligatoriedad de registrar. Hoy en día, los libros oficiales que se deben registrar en Cámara de Comercio son el libro de registro de socios y accionistas y el libro de actas. Entonces, si es obligatorio registrarlo ante Cámara de Comercio, eso quiere decir que tiene un impacto relevante, un impacto importantísimo dentro del mundo de los negocios, ¿no? Porque tú bien lo mencionabas, se improban o efectivamente se aprueban o se improban precisamente los estados financieros. Hoy yo les comentaba a mis alumnos acá que vengo precisamente de una asamblea, de una asociación, ¿no? Donde los estados financieros fueron aprobados por unanimidad. Yo ejercía el cargo de revisor fiscal, el cual hoy culminó mi, mi postulación, Periodo. mi periodo, gracias Cristian, culminó mi periodo y yo no me postulé. Eso quiere decir que también uno puede postularse para seguir en ese tipo de entidades, para seguir o no seguir, pero es el máximo órgano el que toma las decisiones ahí. ¿Qué pasó? Hechos relevantes que pasaron en la mañana de hoy que podemos tener y considerar que viene ya solución al tema. Que cuando se da el orden del día, lo primero que hay que determinar, doctor González, y tú ya inicias la conversa, es si hay quórum deliberatorio o no. Ese punto es relevante, porque ¿qué puede pasar si no hay quórum? ¿Y dónde encuentro ese tipo de quórum para que pueda haber deliberación en la asamblea o no? Doctor González. A mí me gustaría, antes de responderte la pregunta, Pedro, irme un poco hacia atrás, antes de llegar al momento que estás preguntando, que es cuando ya estamos en la reunión. Porque antes de esta hay unos pasos importantes que están en cabeza del representante legal, que es un administrador más dentro de la sociedad y que debe primero verificar quiénes son los socios o o los accionistas, según el tipo societario. Hay que recordar de una manera muy rápida que hay empresas colectivas de sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita simple, sociedades en comandita por acciones, sociedades anónimas. Cuando me refiero a este tipo de sociedades, para no enunciarlas todas, voy a decir sociedades reguladas por el Código de Comercio. Y como la sociedad por acciones simplificadas está regulada en la Ley 1258, voy a hacer esos dos segmentos para referirme a estos tipos societarios. Entonces, lo primero que debe hacer es validar quiénes, quiénes están en el libro de registro de socios o de accionistas y luego proceder a mirar en sus estatutos sociales cómo debe realizar la convocatoria. La convocatoria no es más que la invitación que le hace el representante legal al socio o al accionista para que comparezca en un día, en una hora y en una fecha y en un lugar que suele ser el domicilio social para que deliberen y aprueben o no aprueben lo que le está presentando el representante legal. Luego de esto, es importantísimo permitir el derecho de inspección, que es un derecho innato a la calidad de socio o accionista que tienen ellos. No, no permitirlo o dilatarlo o hacer actos para sabotear el derecho de inspección pueden acarrear para el representante legal una infracción administrativa que lo va a involucrar en un proceso administrativo sancionatorio por parte de las supersociedades
o en su defecto por la superintendencia que tenga la vigilancia de esta sociedad. Luego de esto, sí podemos ya hablar de que llegó el día de la reunión y lo primero es validar si el socio actúa por sí mismo o actúa por interpuesta persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el socio o accionista no puede ir, él puede conferir poder a un apoderado para que lo represente en la reunión. Entonces, teniendo en cuenta los pasos anteriormente expuestos, ya llega el día de la reunión y aquí sí hay que comenzar a determinar si existe quórum deliberatorio o no. Entonces, es muy importante eh, identificar en qué tipo societario estamos trabajando, porque para armar el quórum deliberatorio se requiere tener la mayoría absoluta, que quiere decir la mitad más uno de las cuotas sociales o de las acciones en que se divide el capital social. Entonces, es muy importante porque de no integrar este quórum deliberatorio, todas las decisiones que se tomen en desarrollo de esta reunión son ineficaces. Y para los que no son abogados, la ineficacia es que no produce ningún efecto en el mundo del derecho. Es decir, no crea, no extingue o no modifica ninguna situación legal y no requiere de declaratoria judicial para que así se configure. Ese punto es importante, doctor González, porque miren que sí es relevante e importante definitivamente el quórum deliberatorio o no. Y la pregunta importante aquí, doctor González, todo ese desarrollo que nos acaba de esbozar en este momento, ¿dónde se encuentra? Eso está recopilado en tema de los estatutos, ¿cierto? De la organización. Esa información para Sí, que el quórum, si el 50 más uno, si el 60, ¿dónde está esa información? sí, inicialmente nosotros nos tenemos que ir a los estatutos sociales y no solamente quedarnos en el acto de constitución, porque puede haber situaciones que cambien mediante reformas estatutarias. Entonces, todo es analizarlo desde una perspectiva de integralidad de las actas para determinar si un artículo de estos fueron modificados. Ante el silencio de estos, debemos ir al Código de Comercio o a la Ley 1258 para suplir el vacío que tienen nuestros estatutos. Ok, eso es importante. Eso quiere decir que y es importante para los financieros, no para los administradores, para los contadores, revisores fiscales y demás, es importante revisar que el libro de actas se lleve al día, ¿no? Porque como tú bien lo mencionabas, puede que el acta de constitución tenga unos estatutos y demás, pero esos estatutos se van modificando también en la medida de que el máximo órgano vaya aprobando alguna incorporación a esos estatutos. ¿Cierto que sí? Eso quiere decir que el libro de actas es importantísimo, al igual que el libro de registros de socios y accionistas. Quiero que nos converse un poco cuál es la importancia que tiene el libro de actas desde el punto de vista del derecho comercial y qué efectos tiene en el tema financiero, económico, en el tema de decisiones de la organización. Eso por un lado con el libro de actas y de igual manera con el libro de registros de socios y accionistas. ¿Por qué es importante llevarlo? ¿Qué pasa si no se lleva? ¿Qué efectos tiene? Pero mira, el libro de actas, primero que desde el punto de vista comercial, no tenerlo, pues te va a generar unos inconvenientes porque las decisiones del máximo órgano social deben quedar legalmente en este libro. Segundo, es plena prueba desde el punto de vista probatorio en el evento que exista algún litigio o algún proceso de arbitramiento. Lo primero que van a solicitar son dónde están las decisiones y esto está en el libro de actas. Entonces, ese es un libro que debe ser llevado con la debida diligencia que exigen los estatutos sociales y en su defecto la ley, porque de lo contrario sería una prueba que va a ser cuestionada y va a perder la utilidad y la pertinencia en el debate judicial o en el proceso arbitral. Ok, doctor González, y con respecto al libro de registro y socio y accionista, ¿qué efecto tiene?
el no llevarse Ok, en debida forma. ¿Qué pasa con ese libro? ¿Cuál es la importancia de ese libro? es muy importante tener en cuenta situaciones que se presentan en el día a día y que quizás ustedes las han vivido también. Muchas personas cuando realizan la compra de una de acción o de cuotas sociales, dicen, pues no, ya yo soy socio o soy accionista de la sociedad X, pero realmente se deben de hacer en dos pasos. Un endoso a la persona que te está vendiendo la acción o las cuotas sociales, y con ese documento, un título accionario, debe de ir la persona al domicilio principal de la sociedad y mostrárselo al representante legal. El representante legal, de acuerdo al término que establezcan los estatutos sociales, debe emitir un título a nombre de la persona que está comprando y cancelar el título mediante el cual se hizo el endoso. Posterior a esto, que es muy importante, debe inscribir el nombre, la cantidad de cuotas o de acciones que está comprando la persona, el tipo de acción, si es ordinaria, si tiene dividendo preferencial, si tiene voto singular o voto múltiple, en el libro de registro de accionista. Porque se acredita la calidad de accionista es cuando estás inscrito en el libro de registro de accionista. Importante ese tema, doctor Mientras, González. Sí, mientras que en las sociedades por cuotas sociales, como las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades en comanditas por acción, perdón, en las sociedades en comandita simple, tú acreditas la calidad de socio con la evidencia del certificado de existencia y representación legal. Esa es la prueba para este tipo societario. Sin embargo, en estas sociedades también se lleva libro de registro de socio, pero la calidad para el socio de la responsabilidad limitada o para la empresa en comandita simple es con el certificado de existencia y representación legal, donde sale el nombre de la persona, la cantidad de cuotas sociales y el valor de estas. gracias, doctor González. Claro, para llevarse a la Cámara de Comercio y quede dentro del registro, precisamente eso se da por medio de un acta que realiza la compañía, ¿no? Un acto previo para registrar en la Cámara de Comercio. Es importante, cuando hablaba el doctor González acerca del tema de las acciones, de la cesión de acciones, porque si yo tengo títulos accionarios, esos son títulos valores que se pueden comercializar. Y al yo venderle una acción y yo salir de las acciones, ahora lo miramos desde el punto de vista financiero. ¿Qué efectos contables tiene de que un socio venda las acciones a un particular? ¿Será que eso hay que registrarlo en la contabilidad? Sería el punto a preguntarle a la sala, ¿no? ¿Tendrá un efecto contable la venta de esas acciones? Entonces hay que mirarlo en principio. ¿Quién es el que está vendiendo? Un tercero, ¿no? Está vendiendo un título valor. ¿A quién se lo está vendiendo? A otra persona. Entonces, el tema patrimonial interno de la compañía como tal no va a tener efecto, ¿cierto? Doctor González. Ok, Pedro. Yo pienso que Porque, una de las cosas, sí, ¿me escuchas? sí, sí. Es que todo movimiento que se haga con las acciones, sea que la sociedad está emitiendo acciones o sea que el accionista está vendiendo acciones, todo esto en el primer caso va a generar un efecto financiero en la compañía. Sí, claro, claro. Cuando se adquiere por primera vez que la compañía surge y sale al ruedo, sí, claro. Por supuesto, pero ya cuando se negocian ese tipo de acciones, al venderla como son personas externas, tú mencionaste el procedimiento que hay que seguir, ¿no? El procedimiento que hay que seguir es si yo adquirí una acción de la compañía X, tengo que ir allá a la compañía a decir, mira, el poseedor del título accionario ya no es Pedrito, ahora es el doctor González, para que sea inscrito precisamente en el libro y tenga validez probatoria y tenga efectos de ahí en adelante, ¿no? Donde yo puedo acreditar ya que soy el poseedor y si soy el poseedor sí va a tener efectos financieros a futuro. ¿Por qué? Porque al ser el poseedor, cuando esa sociedad vaya a distribuir dividendos, ¿a quién se lo va a distribuir? ¿Al anterior o al actual? Tiene que distribuírselo al actual. Por eso es importante el registro de libros, tanto el libro de actas como el libro de registro de socios y accionistas son fundamentales
que se lleven en debida forma. Son fundamentales que se lleven en debida forma y este es un mensaje para todos los que estamos aquí, porque a veces no le prestamos atención y decimos que eso no tiene efectos contables, no tiene efectos financieros. Al parecer, de pronto, en principio no. Cuando se constituye la sociedad y demás, sí, pero a futuro sí tiene mucho efecto, sobre todo la reunión que hace el máximo órgano. ¿Por qué? Porque ahora, como lo vamos a mencionar, ya para cambiar, ya salimos del capítulo del registro de libros de socio y accionista y el libro de registro de actas, que es obligatorio. Eso quiere decir que todas las decisiones que tome la organización se tienen que plasmar en ese libro de actas y van a quedar sentados todas las decisiones que haya tomado la asamblea, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones, doctor González, cuando se realiza, porque hay reuniones ordinarias, reuniones extraordinarias, ¿cierto? Eso está en estatutos y demás. Entonces, ¿cómo identificar cuándo es ordinario y cuándo se identifica que una reunión es extraordinaria, doctor González? Porque eso me imagino que tendrá un efecto en el acta, habrá que colocarlo, no habrá que colocarlo. ¿Cómo es el tema de las reuniones ordinarias y extraordinarias? Bueno, la reunión ordinaria es la reunión que cada sociedad debe, es un deber legal realizarla por lo menos una vez en el año, en la época que ellos mismos fijen en sus estatutos. Pero ante el silencio de ellos, la norma en el Código de Comercio establece que se debe realizar durante los 3 primeros meses al final del ejercicio. Es decir, se tiene hasta el 31 de marzo para realizar la reunión ordinaria para que el representante legal verán durante este trimestre convoque a los socios o a los accionistas. Entonces, esa es la reunión ordinaria, ese es el tiempo. Ya si no se da, los socios o los accionistas pueden reunirse por derecho propio a realizar los actos que de aprobación o de improbación de los estados financieros, informes de gestión y demás informes que debe presentar, pues, el revisor fiscal. Ahora, la reunión extraordinaria, como su mismo nombre lo indica, es para tratar temas urgentes que requieren ser tratados de manera inmediata Ok, y, temas y que importantes. deben estar, muy importante, se debe establecer en la convocatoria cuáles son los temas específicamente a tratar en las reuniones extraordinarias. Ok, gracias por esa aclaración. Entonces, en ese orden de idea tenemos reuniones ordinarias y reuniones extraordinarias, ¿no? Entonces, el acta debe llevar cuando es sesión ordinaria y cuando es sesión extraordinaria. Tú bien lo mencionabas, claro, cuando hay una extraordinaria debe ocurrir algún hecho importante que el máximo órgano deba reunirse, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes tienen el poderío para que puedan convocar a ese tipo de reuniones, sobre todo el tema de las extraordinarias? Ok, Pedro, en las reuniones, vamos a separar otra vez. En las sociedades reguladas por el Código de Comercio, que se las enunciaba, colectivas, en comandita simple, por acciones limitadas y anónimas, el que tiene el deber de convocar es el representante legal, mientras que en las SAS puede el mismo representante legal, pero los accionistas en el momento de la constitución o en un acto posterior pueden otorgar facultad a cualquier persona dentro de la estructura de la organización, inclusive incluyendo a los mismos accionistas con el poder para convocar. Ok, es importante también. Ok, por acá varios alumnos preguntan nuevamente, porque estuvo la respuesta también y entró alguien y no se escuchó muy bien, que si puede repetir, por favor. ¿Quiénes convocan? Ok, Están preguntando que quiénes convocan. Vamos a repetir ok. la respuesta. ¿Quiénes Hay que tienen esa separar, hay que potestad? separar. Doctor González, ¿quiénes tienen esa potestad para convocar? ¿Quiénes? Lo primero hay que separar los tipos societarios. En las sociedades reguladas por el Código de Comercio, donde encontramos a las sociedades colectivas, sociedades en comandita simple, por acciones limitadas y anónimas, pueden convocar
el representante legal, que es un administrador, pero especialmente el representante legal es el que tiene la facultad para convocar. Mientras que en la SAS, por la flexibilidad que tiene la norma, permite que sea el representante legal o que sea cualquier persona que esté dentro de la estructura de la organización, incluyendo a los mismos accionistas. Algo muy novedoso. Los accionistas pueden convocar para la reunión ordinaria en el tipo societario de la sociedad por acciones simplificadas. Ok, también en casos, cuando se tiene la figura del revisor fiscal, también en casos, en algunos casos también puede convocar a reuniones. Perdón, Pedro, no te escuché bien. Digo, en algunas sociedades es obligatoria la figura del revisor fiscal. Y esa figura del revisor fiscal también, digamos, le da unas potestades y unas facultades a esa persona también, que en algunos casos estipulados en la norma también pudiese eh, llamar a asambleas extraordinarias. Entonces, ¿en qué Sí, casos claro, un Pedro. revisor fiscal puede convocar a una sesión extraordinaria Ahora nos vamos a las u reuniones ordinaria? extraordinarias. No, en las reuniones extraordinarias, ¿quiénes pueden convocar? Puede convocar el representante legal, pueden convocar los administradores. Dentro de esta categoría encontramos los revisores fiscales, que tienen la naturaleza de administradores, y los miembros de junta directiva. También puede convocar para reuniones extraordinarias la superintendencia de sociedades o la entidad que ejerza la vigilancia de la organización. Ok, interesante. Entonces, como para recopilar un poco el tema tratado que venimos tratando en la tarde de hoy, pues ya son las 12:30, como pasa el tiempo, es importante decir que ya viene pronto esa reunión donde se van a debatir y a colocar a disposición de los socios los estados financieros, ¿no? Y que de ahí se debe desprender un acta donde será de aprobación o improbación de esos estados financieros. Esos estados financieros, cuando lo lleva la administración, porque recordando que la información financiera es de responsabilidad de los administradores, ¿no? Pero a veces pareciera que se le trasladara al contador. El contador también hace parte de la administración, pero el contador es quien prepara esa información, porque es el que tiene el conocimiento para elaborarlos, prepararlos. Pero la responsabilidad ante la ley y ante el máximo órgano es del administrador. Entonces, digamos que el administrador y el contador desempeñan un papel importante en ese rol de los negocios, ¿no? Una vez digamos, consolidada esa información financiera y cuando se cita a reuniones también tendrías que decir es con cuánto tiempo de anticipación se cita para que se pueda reunir el máximo órgano, donde encontramos esa información y al llevarse los estados financieros tendrán que presentarse ante el máximo órgano esos estados financieros y también debe haber un informe de gestión. Quisiera que nos hablaras ya de la convocatoria y cuando se llevan los estados financieros y el informe de gestión, de ahí qué pasa. Imprueban, aprueban, ¿qué pasa de ahí en adelante? ¿Y qué efectos tiene? Ok, Pedro. Estábamos hablando de la convocatoria. Quien puede, eh, ya lo establecimos, que el representante legal y en la estructura de la SAS pueden él mismo y otras personas. Ahora estábamos hablando de la antelación. Vuelvo, en las sociedades reguladas por el Código de Comercio, esa antelación es de 15 días hábiles anteriores a la reunión, mientras que en la SAS es 5 días hábiles anteriores a la reunión. Sin embargo, en la SAS puede haber eh, la posibilidad de que los accionistas establezcan un término superior. Ahora, llegado el día de la reunión, el informe de gestión que debe contener. Lo primero que debe contener o lo que debe hacer un representante legal es informar cómo recibió o cómo inició la vigencia 2023. Segundo, debe informar cómo está la situación administrativa, legal, operativa y financiera de la compañía. ¿Cuáles fueron sus logros? ¿Cuáles fueron los obstáculos que tuvo para no permitir, que no le permitieron alcanzar sus objetivos misionales?
cuáles son las actividades que le quedaron pendientes, cuáles son las actividades que están en ejecución, cuáles son las recomendaciones que él hace a los socios o a los accionistas. Eso es la estructura de un informe de gestión. Ok, acá hay una pregunta. Me la hacen y yo te la traslado. Voy a cerrar el micro, me la hacen y yo te hago la pregunta. Listo, la pregunta es la siguiente, doctor González. Pregunta una de mis alumnas es, digamos que si hay quórum para deliberar, el contador y el administrador presentan el informe de gestión, presentan los estados financieros, pero no aprobaron los estados financieros. Entonces, al no aprobarse los estados financieros, la pregunta que hace ella es, profesor, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa ahí cuando no se aprueban los estados financieros? Pero cuando no se aprueban los estados financieros, eh, con base en las anotaciones o las sugerencias que haya realizado ese socio o ese grupo de socios o de accionistas, el representante legal junto con su equipo contable deben corregir los estados financieros y volver a presentarlos, porque de esto depende que haya o no haya distribución de dividendos. Ok, ahora la pregunta que me hace la misma alumna, inquieta por cierto, me dice es, bien, profesor, digamos que acepté la respuesta de que no se aprobaron los estados financieros, se reunió el administrador con el contador, arreglaron los estados financieros, se debe convocar, ¿cuál es el tiempo que se tiene para convocar a nueva asamblea y si esta asamblea sería ordinaria o extraordinaria? Que es muy buena pregunta, ¿no? Ok, entonces es importante establecer en esa reunión lo siguiente: si esa reunión quedó suspendida, que es lo más normal, y en esa misma reunión, los socios o los accionistas le manifiestan a su representante legal que tiene X cantidad de días para que corrija, como la persona, tú mismo dices que corrigió, lo volvió a presentar. Aquí es una reunión ordinaria. ¿Por qué sigue siendo reunión ordinaria? Porque se suspendió. Entonces, al cabo de los días, se reanuda la reunión ordinaria. ¿Ok? Entonces sigue siendo reunión ordinaria. Ok, excelente, por eso yo decía que era una muy buena pregunta. Listo. Siguiendo en línea con lo que estamos conversando, efectivamente, entonces, eh, cuando se llevan esos estados financieros, ¿por qué tiene efecto ya de ahí en adelante cuando se aprueban estos estados financieros en materia contable, en materia del mundo de las finanzas también y en el tema de negocios internacionales? Porque también hoy están conectados varios alumnos de negocios internacionales. Vamos a acotar ahí por qué, cómo pega en el tema del mundo de los negocios internacionales. Y para efectos financieros también, qué efecto financiero tiene esta aprobación de estados financieros. Es importante decir que cuando se aprueba estado financiero, esa compañía pudo haber dado utilidad o pérdida, ¿no? Y que esa utilidad o pérdida, si es pérdida, no hay que distribuir nada, pero si hay utilidad, ahí la asamblea en pleno tomará la decisión para entregar dividendos. Recuerden que ya esa utilidad que genera la organización se traduce para el accionista es dividendo. Entonces, ¿por qué tiene que ver con el mundo de los negocios también, tanto nacionales e internacionales? Porque tú lo mencionabas que hay diferentes tipos de sociedades, ¿cierto? Pero también hay tipos de inversión nacional o extranjera. Y hoy en día en Colombia existen muchas organizaciones que tienen inversión extranjera. Entonces, ¿por qué tiene que ver con el mundo de los negocios y también con el mundo de los negocios internacionales? Porque al distribuir esos dividendos, se van a repatriar si el socio está en el exterior, esos dineros tendrán que salir desde Colombia hacia el exterior. Entonces, al salir ya unos dineros, tienen que pasar por el mercado cambiario, ¿no? Y eso está regulado por el tema del Banco de la República. Asimismo, también cuando se van a distribuir este tipo de dividendos, se tiene que llevar un proyecto de distribución. Pero hoy en día en Colombia, ahora entramos en el tema tributario, ese tema de los dividendos, a pesar de que
se pueden que surjan como dividendos grabados o como dividendos no grabados al momento del proyecto de distribución. Y eso tendrá efectos tributarios. ¿Por qué? Porque si se van a distribuir como grabados, tienen que pagar impuestos. Y si se van a distribuir como no grabados, también tienen que pagar impuestos. ¿Y por qué? Porque a pesar de que si están grabados hay que aplicarle la tarifa plena del 35. Y si se decide que esos dividendos al momento de hacer el cálculo, artículo 48, artículo 49 del estatuto tributario, en ese momento también hay que determinar si son grabados 35 y el excedente que es no grabado también hay que aplicarle dependiendo del tipo de sociedad que lo vaya a recibir o si es persona natural o persona jurídica. Entonces, el tema que estamos conversando en la mañana, en la tarde de hoy, es un tema no menor, no es un tema de mucha trascendencia, que es importante y es relevante, sobre todo hoy 16 de marzo, porque el máximo órgano está próximo a reunirse y en algunas asambleas o en algunas compañías ya se han reunido y han decidido distribuir dividendos. Y eso es importante. Entonces, miren que al parecer pareciera que esto fuera un tema netamente de actas, de registro de socios y accionistas, tiene un tema y repercusión en el mundo financiero. Y en el mundo financiero porque la compañía, si decide distribuir dividendos, sus utilidades que se traducen en dividendos para los accionistas va a tener efectos hacia terceros, hacia esos socios y accionistas cuando se distribuyen o quedan en calidad exigible. ¿Por qué lo digo? Porque en materia tributaria, cuando están esa utilidad en la compañía, ya sea en utilidad del ejercicio o en utilidad acumulada, ahí todavía no tiene efectos hacia terceros, hacia los socios, porque está dentro del capital de la sociedad. Pero cuando se reúne el máximo órgano y decide que se van a distribuir, ojo con lo que voy a decir, se decide que se van a distribuir, a partir de ese momento ya quedan en calidad de exigibles. Y al quedar en calidad de exigible ya tiene efecto hacia los socios y accionistas. ¿Por qué? Porque se considera ingreso grabado para los socios y los accionistas. A partir de ese momento ya se considera ingreso grabado o no grabado para los accionistas. Eso es tema importante. Entonces, a partir de ese momento comienza a tener efectos tributarios para los socios y para los accionistas. Entonces, miren que este tema es importantísimo. Miren que aquí se mezcla el tema contable, el tema financiero, el tema del mundo del derecho comercial, que pareciera que fuera formal, es formal, pero tiene efectos a futuro en el mundo de los negocios. Ahora bien, doctor González. Es importante también que me gustaría que explicaras qué pasa cuando hay pérdida en los ejercicios anteriores, pero posteriormente, en el 2023, tuviste Ah, utilidad. ok, Creo que sí, vale la pena mencionar. Por eso te digo que esta charla la traemos un poco también para mirar todo ese tipo de aspectos. Entonces, cuando yo traigo pérdidas y genero utilidades, yo tengo que mirar si efectivamente esas utilidades de este ejercicio cubren todas las pérdidas anteriores. O sea, lo que no puedo hacer es distribuir estas utilidades y yo venga con pérdidas acumuladas. Recuerden que primero se absorben las pérdidas de ejercicios anteriores. Hay que absorber pérdidas de ejercicios anteriores. Y recuerden que en materia contable dentro del patrimonio se registra en cuentas separadas, ¿no? Cuando yo genero pérdidas, cuando genero utilidades. Y está muy buena tu pregunta, doctor González, porque no se puede distribuir yo centrarme solo en un año, ¿no? Las compañías importantes porque cuando se trae pérdida, yo no puedo, en este año de utilidad y venía con pérdida, yo no voy a distribuir solo las utilidades y quedarme con las pérdidas, no, se tienen que absorber, o sea que las utilidades absorben las pérdidas anteriores. Recuerden que esto es un tema patrimonial, ¿no? Aunque se registre en cuentas separadas, al final termina dando un efecto negativo o positivo en el patrimonio cuando se trasladan a utilidades. Y estaba muy buena tu pregunta, doctor González, pero hay que absorber pérdidas. Ok, Bien, como el tema trata como de ir intercambiando experiencias que vivimos al día a día, eh, desde el punto de vista financiero y contable, he visto que en algunas sociedades los socios acostumbran a hacer muchos anticipos de dividendos y al final del ejercicio no, no hay utilidad que cubra todo lo que sacaron en el año. Entonces, creo que hay que ser muy responsables desde el punto de vista de los profesionales contables
No sé si te ha pasado eso, Pedro, o has tenido conocimiento de esos tipos de casos. Ese es el 99.9% que sucede en el ámbito del mundo de los negocios, ¿no? Aquí es importante dejar claro dos cosas. El primer punto es que yo no puedo anticipar algo que no tengo. Y así lo ha reconocido la Superintendencia de Sociedades. O sea que ese de anticipar utilidades realmente no existe porque es un caso hipotético, porque en el mundo de los negocios puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, eso que tú le anticipas al socio, en el fondo y la realidad del deber ser es que eso es un préstamo. Si tú le estás entregando un recurso donde la compañía se desprende de unos recursos económicos y se los traslada al socio, eso es un préstamo. Y recuerden que cuando la compañía le otorga préstamos al socio, eso genera un interés presunto si no se pactó intereses entre el socio y la sociedad. Entonces, vale decir que si yo le presté al doctor González, yo sociedad le presté al doctor González o le anticipé utilidades, entre comillas, realmente no es, a final de año eso genera un interés presunto, si no pacté un cobro de interés. Pero si se pacta un cobro de interés, la compañía tendrá que pasar una factura para cobrarte los intereses, ¿no? De ese préstamo. Entonces, cuando no se pactan intereses, la norma tributaria, el artículo 35 establece que se deben generar unos intereses presuntivos. Entonces se reconocen y pagan impuestos esos intereses. Está muy buena tu pregunta, doctor González, porque en el argot popular, en el argot comercial, y tú sabes que el derecho comercial también, la costumbre, digamos, es un papel importantísimo dentro del mundo del derecho comercial. Muchos socios lo que solicitan es anticípame las utilidades, pero realmente en el fondo, si la compañía está iniciando año, ¿cómo voy a anticipar utilidades si no se sabe en el ejercicio que va a ocurrir? Entonces, está, Y creo, digamos, mal, para complementarte, Pedro, creo que en este tipo de situaciones queda muy cuestionado el representante legal y también es una causa de conflictos innecesarios entre los accionistas, porque después el que se llevó eh, no quiere devolver la plata claro, o dilata mucho la devolución del dinero. es que es complicado, ¿no? Y ahora que tú tocas ese tema, es importante y vale decir que el representante legal dentro de esa sociedad también tiene, digamos, algunas cláusulas dentro del mismo acta de constitución y tiene algunas restricciones, que quisiera que también hablaras acerca de las restricciones que se le pueden establecer de hasta cuánto puede comprometer la sociedad. Ese punto importante que lo hablemos, pero voy a abordar lo que tú comentabas. Se supone que cuando la compañía tiene más de un socio, porque hay compañías en Colombia que se pueden crear con un socio como la SAS, pero cuando eres tú mismo el que crea la sociedad, digamos que lo que estábamos comentando a veces se cae por su propio peso, ¿no? Se cae por su propio peso, pero cuando ya hay dos o tres personas que han invertido en esa compañía, yo creo que el representante legal juega un papel importantísimo para poder, digamos, salvaguardar los activos de la compañía y de pronto no estar entregando recursos por entregar, así sea anticipo vía utilidad. Yo creo que ese tema, para que se pudiese girar préstamos y demás, aunque el representante legal tenga algunas potestades, yo creo que debía haber o debe haber dentro de las organizaciones reglamentos internos también, ¿no? Y ese punto es importante donde las compañías no se cubren con reglamentos internos, sobre todo para el tema de préstamos a socios, porque se dice que es anticipo de utilidades, pero la esencia, así lo ha reconocido la misma administración tributaria, la superintendencia de sociedades, ahí lo que se da es un anticipo de qué, eso es un préstamo, eso no es anticipo de utilidades, sino que eso castizamente podemos decir que es un préstamo. Bien, doctor González, me gustaría que nos dieras ahí tu punto de vista y tu opinión acerca de cuáles restricciones has visto tú a lo largo de tu experiencia que le han colocado al representante legal y que de pronto en algún momento haya sobrepasado esas restricciones y qué puede suceder si estaba, digamos, no acatando esa restricción que tenía vía estatuto. La principal, la principal restricción que le colocan a los representantes legales es tenerlos controlados desde el punto de vista de la naturaleza de los actos o contratos que puede celebrar. Segundo, la cuantía de lo que puede celebrar. Tercero, la, lo,
lo restringen a que no pueda contratar con familiares, con personas cercanas a él, y si lo hace, debe informar previamente al máximo órgano social. Otro asunto no menos importante es que si tiene negocios que puedan generar competencia con la compañía, informar previamente a la junta de socios. Creo que son una de las principales restricciones que le colocan y que aparecen muy usual en los certificados de existencia y representación legal. Por eso es importante leerlos completamente, porque muchas veces se celebran operaciones sin la autorización de la Asamblea General de Accionistas o de la Junta de Socios, y cuando nos damos cuenta, firmamos contrato con algún proveedor o con algún cliente por 1.000 salarios mínimos, pero el representante legal solamente podía celebrar actos o contratos por 50 salarios mínimos. Entonces, es muy importante eh, para, para nosotros que estamos en el medio, eh, revisar las facultades y las limitaciones que están que están expuestas en el certificado de existencia. Doctor Y González, cuando se presentan este tipo de situaciones, ajá. este, generalmente debemos pedir un, una decisión de la Asamblea donde autorizan al representante legal celebrar este acto jurídico o este negocio jurídico por X cuantía. Ok, y entonces, ¿qué sucedería si de pronto yo realicé la compra cuando estaba por 50 salarios mínimos y la realicé por 1.000 salarios mínimos? ¿Qué efectos trae de esa negociación? Tanto para el Trae dos representante legal como para la compañía. ¿Qué efectos trae? Pregunta una alumna, profe, ¿eso es legal o ilegal? En primera instancia, la compañía tiene que responder, eh, pero va a repetir contra el representante legal, el cual va a responder solidaria y limitadamente por los perjuicios, si los hubo, porque no necesariamente la operación que excedió los límites va a causar un perjuicio, pero en el evento que los haya causado, el representante legal va a responder con su patrimonio personal ante la situación que, que pudo generar. Ok, es importante ese tema. A mí me pasó fue con una compañía que efectivamente había solicitado un crédito con la entidad financiera, un monto alto, y efectivamente el banco no aprobó el crédito porque él no tenía facultades para solicitar ese crédito. Entonces, efectivamente, para hacer nuevamente la solicitud, tocó una autorización, tocó hacer una asamblea extraordinaria donde autorizaran al gerente para que hiciera esa solicitud de préstamo por X valor. Entonces, lo que tú comentabas es muy cierto, o sea, el máximo órgano es fundamental para darle directrices claras y darle algunos lineamientos al representante legal para que pueda actuar. Por eso es importante, yo le digo siempre a mis alumnos también cuando estamos iniciando el tema del mundo financiero, el mundo contable, conozcan a la sociedad. Y la mejor forma de conocer la sociedad es revisando el tema de las actas, los estatutos, el libro de registro de socios accionistas, porque muchas veces contabilizamos, pero no sabemos ni quiénes son los socios, qué facultades tienen los socios, qué restricciones tiene el representante legal. Entonces, mire que a pesar de que no necesariamente tendríamos que conocer a fondo esa información, va a tener repercusiones financieras, va a tener repercusiones contables y de pronto repercusiones legales. Entonces, es importante y no es un tema bastante, digamos, no es un tema menor lo que estamos conversando en la tarde de hoy, teniendo en cuenta que el tema societario, el derecho comercial, es el que le da vida a ese tipo de sociedades que tú estabas mencionando, ¿no? Donde están las sociedades anónimas simplificadas y todo ese tipo societario. Eso quiere decir también, doctor González, para abrir un espacio a preguntas, porque me imagino que habrán preguntas, vamos a cerrar ahí. Quisiera que me respondieras algo de que hay sociedades de naturaleza comercial y hay sociedades de naturaleza civil. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Sí. Pero mira, dentro de las sociedades de naturaleza civil encontramos a las sociedades colectivas, donde sin importar lo que tú aportes,
siempre vas a tener un voto. Este es el caso de las sociedades colectivas y tú respondes solidaria e ilimitadamente con tu patrimonio personal. En el caso de las sociedades, Doctor González, ahí perdió el hilo una de mis alumnas. ¿Puede repetir nuevamente, por favor, desde el mundo del derecho civil, perdón? desde el punto de vista civil, se conocen como sociedades de personas aquellas que son diferentes a las sociedades por capital, es decir, las sociedades que están integradas por acciones. Y dentro de estas sociedades civiles o de personas encontramos a las sociedades colectivas porque aquí tú estás respondiendo con tu patrimonio personal y solidariamente con todas las obligaciones que adquieres. En las sociedades comerciales encontramos que ya es la sociedad quien responde por, por esas obligaciones. Es una personificación jurídica distinta. Y el socio responde hasta el monto del aporte que haya suscrito. Ok, ese punto es importante. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una sociedad, esa fue de hecho, sociedades de hecho, ¿no? Que también caen dentro del mundo del derecho civil, ¿cierto? Y efectivamente los dos socios respondían por su patrimonio. Y de hecho era una persona natural y era una persona jurídica. Y en la Cámara de Comercio, como no, las sociedades de hechos es una reunión entre dos personas que deciden hacer un negocio, ¿no? Entonces ahí se responde, como tú bien lo mencionabas, y no se puede hacer por acta, se puede hacer es un negocio privado y responden de manera ilimitada con sus aportes. Entonces yo creo que la primera diferencia y palpable es que las sociedades comerciales quienes responden son los socios hasta el monto de aportes y en las sociedades de naturaleza civil se responde ilimitadamente, ¿no? Pero dentro del mundo del derecho comercial, doctor González, también existen algunas compañías que posiblemente los socios, a pesar de que se aporta un capital, también se puede responder de manera ilimitada en algunos hechos. ¿Qué tipo de Sí, sociedades desde dentro el de mundo del estas, derecho comercial? sí, dentro de, a pesar de que se domina limitada, que es una sociedad muy tradicional, que es la sociedad de responsabilidad limitada, encontramos que inicialmente la sociedad responde, pero en el evento que su patrimonio no alcanza a cubrir las contingencias que debe realizar, el socio de la responsabilidad limitada responde solidaria e ilimitadamente con las obligaciones que estén pendientes. Entonces, es muy importante como eh, conocer este detalle que las limitadas no son tan limitadas en el fondo, desde el punto de vista de la responsabilidad. Ok, punto importante. Bueno, siendo las 2:55 también para respetar los tiempos, abrimos estos 5 minuticos para los alumnos o los profesionales que tengan alguna pregunta, por favor. Pueden escribirla en el chat o pueden abrir el micrófono e interactuar con nosotros. Es importante que si por cuestiones de tiempo eh, tienen algunas preguntas, pero nos tenemos que ir, te las envíen y con mucho gusto, sin ningún costo, eh, en la semana entrante se les absuelve cualquier pregunta, ¿viste? Ok, aquí hay una pregunta. Ya me la van a hacer y yo te la transmito. Un segundo. Acércate. Doctor González, acá hace una pregunta uno de mis alumnos y me preguntaba, profe, ¿quién es el encargado, quién es el responsable de redactar el acta, de llevar ese consecutivo? ¿Quién es el responsable? Bueno, dentro de la reunión ordinaria se eligen a dos personas, el presidente y el secretario. Estas personas son las encargadas de redactar el acta. Pueden haber unas terceras personas o una comisión que la misma asamblea o la junta de socios decide delegar en ellos la, la facultad para que redacten el acta. Entonces, presidente, secretario
personas o una comisión de personas es la encargada de hacer el levantamiento del acta. Ok, ese punto importante también es bueno aclarar a la sala que cuando se habla de presidente y secretario es solo para esa asamblea, ¿no? Porque muchos creen a veces que cuando nombraron presidente va a ser el representante legal del presidente de la compañía. Es solo para esa asamblea. Eso también hay que aclararlo porque en un edificio de propiedad horizontal también me pasó en una asamblea, y fueron a elegir al presidente y el secretario de esa asamblea y él se creía que iba a ser el próximo mes, iba a salir a cobrarle a los inquilinos la cuota de administración. Era un chiste. Era un chiste. Una pregunta. Acá hay otra pregunta, doctor González. Bueno, doctor González, ella me preguntaba, la alumna preguntaba para lanzar la pregunta, ella me decía, profe, ¿qué pasa si el representante legal, digamos, sobrepasa los montos, hace una negociación o intenta hacer una negociación donde sobrepasa los montos que están establecidos? Es que llega a pasar ahí. Se reúne el máximo órgano, lo autoriza o con un simple comunicado que emite el máximo órgano, pero para emitir un simple comunicado tienen que ponerse de acuerdo todos, o sea que termina básicamente en una asamblea extraordinaria para que puedan autorizar al representante legal y pueda actuar. Sí, totalmente de acuerdo, Pedro. Lo que pasa es que entre veces por la rutina del día, lo que hacen en las compañías es que hacen una autorización. Pero recordemos que en la asamblea y en la junta de socios no hay autorizaciones, hay decisiones. Y para que existan decisiones, deben realizarse con toda la formalidad que requiere una reunión extraordinaria, como ya los mencionamos anteriormente. Una convocatoria, eh, la persona que convoca que sea la facultada, que se den en los tiempos y que existan los quórum deliberatorios y decisorios para llevar una decisión que es la autorización o habilitarlo para que ejecute tal operación. Ok. No sé si alguien de los presentes tiene alguna otra pregunta y si no, damos por finalizado este en vivo o al doctor Cristian González hablando de algunos aspectos importantes, relevantes en materia del derecho societario, en materia del derecho comercial, los impactos que esto pega en el mundo de los negocios, financieros, negocios internacionales y también en el desarrollo del mundo contable. No sé si alguien de la sala tiene alguna otra pregunta. Y si no, damos por concluido este en vivo en el día de hoy, donde los invitamos para el próximo sábado, Dios mediante, a compartir otro en vivo donde vamos a estar tocando un tema diferente que tiene que ver con el giro ordinario del mundo de los negocios, contable, tributario, societario, de todas las ramas del saber. Muchas Entonces, gracias, Pedro, por haberme invitado a compartir la experiencia que uno va cogiendo el día a día con los clientes, con el estudio y también con el apoyo de ustedes, contadores, que juegan un papel fundamental en las organizaciones. no, gracias a ti, doctor González. Llegó el profe Lucho de Moya, uno de los mejores contadores del mundo, acaba de hacer su arribo. Profe Lucho, buenas tardes. Profe Pedro, me place saludarlo. Qué pena no haber estado antes. Cuestiones de trabajo, pero de lo que alcancé a escuchar, no, súper, súper excelente. Cristian, un placer conocerlo. Excelente. Después tendremos el placer de ir pronto personalmente con Pedro, pero Pedro me ha hablado de usted y sé lo excelente profesional que es, ¿no? Listo. Gracias, Pedrito, por la invitación también. Ok, Lucho, igualmente. Gracias, Gracias, Bueno, Cristian. un abrazo a todos. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, con otro en vivo, con un profesional diferente para charlar y conversar acerca del mundo
de los negocios y el mundo del derecho, el mundo contable, el mundo tributario, el mundo de la revisoría y de todo un poco, porque el saber y el conocimiento se expresa con acciones. Un abrazo a todos, feliz tarde. Feliz tarde, gracias a todos. Hasta luego, gracias.